Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:36 de la mañana. Seguimos luego de escuchar a Patricio Carrillo hace minutos con su visión sobre lo que será la nueva asamblea, la relación con el gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Hablemos de la transición y algunos elementos. Con base en esa transición, le quiero preguntar a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, que visita nuestra mesa de trabajo. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo espacio informativo Muchas que gracias. indudablemente servirá mucho al país. Muchas gracias, ministro, por aceptar, como siempre, nuestras invitaciones. Desde su cartera de Estado, y ahí le pregunto por su condición de ministro de Inclusión Económica y Social, pero también como presidente de la organización política de gobierno, que es CREO. ¿Cómo se va a instrumentar la transición o cómo se está instrumentando la transición con el gobierno electo de Daniel Noboa? Bueno, muchos analistas han puesto un punto de partida, la visita del presidente electo al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, como el, insisto, punto de partida de la transición. Debo informarle, Fabricio y ciudadanía, que el proceso de transición lo venimos preparando con mucho tiempo atrás. Uno, información abundante, y lo debo decir porque vamos a entregar documentación, pero sobre todo digerible, legible, una información que efectivamente le permita a las nuevas autoridades la toma de decisiones en el marco de las responsabilidades de cada cartera de Estado. Segundo, el presidente nos pidió que generemos una documentación específica sobre tomas de decisiones urgentes, porque Fabricio, cuando usted toma las riendas de un ministerio o una cartera de Estado, hay decisiones que tiene que tomárselos en la tarde, de manera inmediata, que son circunstancias como en mi caso, convenios, actas de compromiso, que tenemos procesos contractuales que llevar adelante, toma de decisiones. Esas urgencias forman parte de un capítulo adicional que se lleva adelante. Y finalmente, un capítulo adicional que es sobre lo que creemos desde la perspectiva del gobierno que deben convertirse en políticas de Estado, que no se le categorice como una política del gobierno del presidente Lasso, sino como una política de Estado. Ejemplo, la desnutrición crónica infantil, todas las acciones que alrededor del Ministerio de Inclusión Económica y Social se realiza para lograr disminuir permanentemente la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Así más o menos hemos matizado lo que es y será la transición en el gobierno del nuevo presidente de la República, Daniel Noboa. En el caso de la cartera suya, de la cartera de Estado de Inclusión Económica y Social, ¿qué información usted le va a entregar al equipo de transición? Mire, Fabricio, nosotros como ministerio tenemos la rectoría, además de la política social. Con usted hemos debatido permanentemente las acciones que se han realizado. En este momento tenemos que garantizar a la primera infancia primero todas las acciones, lo que yo le llamo recurrentes. Es decir, aquellas que la hizo el ministro de Bienestar Social hace 20, 25 años y lo seguimos haciendo nosotros, que es natural y que además cumple una responsabilidad. Segundo, lo que ha sido parte del agregador de valor que le hemos dado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Proyecto SARA, el sistema automatizado de registro de asistencia. Fabricio, hasta antes de la llegada de nosotros, la forma de garantizar la atención a los niños era en Excel. Créame, en Excel se entregaba 164 millones de dólares al país y la reportería que se generaba por parte de los cooperantes, públicos o privados, públicos, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, privados, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, se los realizaba en Excel, a mano. Me pasó un caso que quiero refrendarlo aquí en su medio de comunicación, en donde en Guayaquil, hace unos 2 años aproximadamente, yo llegué y existía un reporte un día miércoles, recuerda el día, ¿no? De 16 niños cuando tenían que atender a 32. Cuando yo llego, tenían registrados los 32, pero vi y verifiqué y habían 16. Excusas por doquier, pero lo más grave, que tenían anotado la asistencia de jueves y de viernes. Es decir, una barbaridad en cuanto al tema del reporte como tal. Hoy instalamos, no tengo aquí mi celular, pero en su celular usted tiene georreferenciación, tiene biometría y una institución como el MNIES no la tenía. Hemos trabajado a lo largo de este año y medio, porque a partir de eso empezamos a pensar en cómo lograr un control adecuado. El sistema SARA está instalado, pienso yo, proporcionalmente en un 70%. Esas son las urgencias de que sigamos, porque hay ciertas cosas que ir ajustando tecnológicamente
pero son programas que le permiten garantizar su dinero, el dinero de la gente que está aquí, de la ciudadanía, porque los impuestos finalmente terminan siendo parte de los recursos que se usa para el servicio público. Y si usted garantiza que ese servicio público sea efectivamente utilizado, bien utilizado, y sobre todo se cumple el objetivo de servicio social para niños y niñas en el Ecuador, para adultos mayores, para personas con discapacidad, para mujeres emprendedoras, ha cumplido el propósito y el objetivo de servidor público. Acá me escribe alguien, un internauta, Víctor Romero, me dice que ese sistema siempre ha existido, el No. CIPI desde la presidencia de Gustavo Noboa. No sé de qué habla por el traslado a usted, porque no conozco lo que existe es una reportería de datos. No, que cuidado, no que confundamos. es Es otra decir, cosa. la misma realidad que le decía hace un momento, le dice, yo ya hoy atendí a 32 niños. Listo. ¿Quién le garantiza que efectivamente llegaron los 32 niños? Lo que dice el distinguido internauta, como usted lo llama, distinguido ciudadano. Sí, pues tecnológicamente les reportan a través de una página web en la cual le dice, hoy por hoy, CIMIES se llama, CIMIES en este momento. Les reportan, pero les reportan datos generales. Lo que nosotros hicimos a través de Sara es la reportería individual, georreferenciada y biométrica. Es decir, el señor Fabricio Vela llega a ser atendido en un centro, perdón el ejemplo, gerontológico. Por favor. Llega en un centro gerontológico, le reciben, obviamente, primero le toman el rostro, y si es que es Fabricio Vela, efectivamente pasa la reportería. Segundo, la georreferenciación. Está ubicado en el gerontológico en la calle X y Y, en el sector de Pedernales, en la provincia de Manabí, de tal forma de que existe una reportería tecnológica adecuada. Lo que dice el distinguido ciudadano, sí, efectivamente existe, se llama CIMIES, de hecho, pero es una reportería global, es decir, hoy atendí a 24 adultos mayores. ¿Quién le garantiza que atendió a los ¿Usted 24? defiende la calidad de la política social del gobierno del presidente Lazo? ¿No hay pendientes en esa política social, ministro? Siempre, siempre va a haber pendientes. A ver, vamos por datos. ¿Cuál fue la reducción de la desnutrición crónica infantil, que fue un tema valorado a nivel internacional? 3.5%. Eso significa 20.000 niños sin desnutrición crónica infantil. Aún existe 20.1. Por supuesto, es un gran reto que tiene el nuevo gobierno y los gobiernos venideros, y no solo los gobiernos, ustedes, los medios de comunicación, la sociedad, porque la desnutrición crónica infantil, un tema que pusimos en el debate nacional, nunca antes se lo había tomado en cuenta, porque a veces, Fabricio, hacer lo correcto no es popular. Pero mire usted, nos dedicamos a aquellos niños, a la primera infancia, aquellos niños que hoy por hoy tenemos la certeza que en 15 años estarán peleando por entrar a la universidad y no peleando por salirse de una banda ¿Qué pasa con delincuencial. las mujeres, madres, jefas de hogar? ¿Qué tipo de asistencia le ha otorgado el Estado, les ha dado el Estado? En general, nosotros tenemos un programa con 63.000 mujeres que forman parte del bono Infancia con Futuro. A eso adiciónelo al programa Impulso Violeta, ¿no? 56.000 mujeres que forman parte de este programa. ¿Cuál es el uno y el otro? El primero, para disminuir la desnutrición crónica infantil con la entrega de un bono de $60, 50 de manera recurrente y 3 hitos en los cuales se les entrega acumulado $10 mensualmente, $90 luego del periodo de gestación, 120 después del primer año de vida del niño, 120 nuevamente en el segundo año de vida del niño, siempre y cuando la madre también cumpla con compromisos para disminuir la desnutrición crónica infantil, como son chequeos prenatales, chequeos del niño sano, las vacunas, etcétera, etcétera. Ese es el gobierno del presidente Lazo, haber impulsado las políticas sociales. Podemos ser criticados en todo, pero los datos dicen otra cosa. Logramos disminuir la pobreza del 33 al 25%, la pobreza extrema del 14.7% al Pero 8%. eso se siente, ministro, esas cifras que tal vez usted las maneja desde el punto de vista estadístico, ¿se sienten en la realidad, ministro? El problema es que, Fabricio, el Ecuador debe pasar de ser un Ecuador perceptivo a un Ecuador de datos, ¿no? Porque las percepciones son como el sistema respiratorio. Todos tenemos una. Aquí hay 17 millones de percepciones, información y datos reales del que le acabo de dar. Más allá de lo que se siente o no, esa es la realidad. Pero tal vez El la Ecuador, percepción está atada a lo que uno ve en la calle, a lo que uno se encuentra en las esquinas, a lo que le voy pasa a en dar el una interior del información. país, en los barrios más populares, ministro. Usted es uno de los periodistas más relevantes y más incidentes del Ecuador. Gracias, Y le digo no con es para- sinceridad. No, y lo digo. Gracias, ministro. Los hechos lo dicen.
Es que no es un tema perceptivo, Gracias. de verdad, no es un tema perceptivo. El otro día, previo a la entrevista en micrófonos, extra micrófono, le decía, fue tendencia el otro día. Eso no es percepción, son datos, ¿de acuerdo? Igual le voy a decir algunos hechos. En mayo del 2021, 300, anote esta información, 344,000 niños, niñas y adolescentes estaban en situación de calle, mendicidad, trabajo infantil, movilidad humana, etcétera. Hoy tenemos 235,000. Logramos una reducción de 105,000 niños, niñas y adolescentes en el Ecuador que están en situación de calle, en movilidad humana, en trabajo infantil, en mendicidad. Alguien que me escucha, luego de esta entrevista, saldrá a la calle y dirá, qué mentiroso es el ministro Bernal, acabo de ver un niño. Claro, porque todavía están 235,000, pero son datos. ¿Datos de quién? De la misma institución que en enero del 2022 nos dijo, el gobierno ha caído en 163,000 empleos adecuados. Todo el mundo, medios de comunicación, oposición, la persona decía, vean, qué horror, el gobierno ha destruido 163,000 empleos. Esa misma institución hoy dice que hemos creado 520,000 empleos El tema adecuados. es que, ¿Dónde está la además evaluación? de los datos que usted señala y la percepción, porque se puede debatir la percepción versus los datos, sí, pero hay hechos reales. Por ejemplo, Vamos a ver. la cantidad de gente que está saliendo del país porque no encuentra oportunidades migrando, incluso atravesando con los riesgos que eso implica la selva del Darién. Lo Ese es un conozco indicador. y lo conozco de largo. Mire usted, yo formo parte de la mesa de la evaluación. El otro día vino el alcalde de Nueva York acá. Cuando uno profundiza, entra en el detalle, hay una gran cantidad de ecuatorianos que con cédula, perdón, de venezolanos, de hermanos venezolanos que con cédula ecuatoriana se identifican de esa forma en la zona en la cuando digamos, cuando son deportados por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este momento existe una política migratoria de no aceptación a los venezolanos en los Estados Unidos. Son unos de los elementos. Por ejemplo, sin embargo, no desconocemos el acto migratorio, como tampoco desconocemos de que exista 500,000 nuevos empleos adecuados, como tampoco desconocemos que las ventas netas en el Ecuador son el 13% superiores al año prepandemia 2019 en el año 2022, 225,000 millones de dólares. Como tampoco desconocemos que se incrementó el salario sin ninguna crisis económica en el Ecuador en 425 en el primer año, 450 Pero en si el es segundo así, año. ¿por qué migra tanta gente, ministro? ¿Por qué tanta gente Le di está una, desesperadamente saliendo del país porque no encuentra oportunidades? Mire, Fabricio, yo no voy a desconocer, sería, yo diría, irrespetuoso de mi parte decir que el Ecuador es un Ecuador de colores y de algarabía. No, hay dificultades, la seguridad puede ser uno de los elementos fundamentales. Mire, en la mesa de migración que realizamos cuando yo fui gobernador de la provincia de La Suay, de mi provincia, dicho sea de paso, provincia conjuntamente con la de Loja y la de Cañar, de donde más genera inmigración, donde más hay expulsión de, de- de migrantes, hay varios elementos, elementos de reconstrucción familiar, elementos también que forma parte de esa costumbre que a veces tiene gente, dice, no me voy, ya se fueron todos mis amigos, me voy también. Créame, no es un tema tan sencillo de evaluación. Yo le hago una reflexión a lo inverso. ¿Somos un país solo expulsor de migración o somos receptores también? Medio millón de personas, de No, ciudadanos latinoamericanos, está claro que al país ha ingresado medio millón de una personas, gran cantidad de 460 migrantes, mil, pero también exactamente. estamos expulsando ecuatorianos. Indudablemente somos expulsores y somos Y de eso receptores. no hay una responsabilidad del gobierno. Por supuesto, pero también hay responsabilidad del gobierno haber mejorado la economía para crear 500,000 nuevos empleos adecuados. Probablemente, en la misma lógica que usted lo plantea, que dicho sea de paso, la recepto y la respeto, debían haber existido mayor movilidad humana en el Ecuador. Hoy tenemos 520,000 nuevos empleos adecuados desde cuando llegamos como gobierno. Caímos en algún momento, sí, producto del Omicron, producto del incremento salarial, producto de muchos elementos. Contra todo, contra todo pronóstico, creamos más empleos. Un distinguido periodista, colega suyo, me decía, pero ministro, nos ofrecieron 2 millones. Sí, pero estamos venciendo 2 años, adelantamos el gobierno. Sí, hubiese sido 1 millón, indudable. Probablemente nos equivocamos, probablemente reconcebimos, pero también estamos dando la cara sobre avances del Ecuador, no sobre retroceso. Y déjenme darle un dato más. El problema, ministro, antes de que me dé ese dato, el problema es que tal vez las cifras macroeconómicas que presenta su compañero de gabinete, Pablo Semén, el propio presidente, las usted mismo, ministro, y yo le he dicho en varias ocasiones, puede ser que sea así, o sea, puede ser que tenemos un control de la economía, que se ha reducido en 5% el déficit fiscal, lo que usted quiera, pero eso no se siente en la microeconomía, ministro. Pero es que, mire usted, yo le hablo, ahora déjeme pasarme al lado de profesional, al Dele. lado de economista.
no de ministro, no de político. La macroeconomía es la suma de la microeconomía. ¿Cómo puede estar bien la macroeconomía sin estar bien la microeconomía? Pues eso es absurdo. Es indudable que las percepciones que finalmente terminaron ganando, ¿sabe cuál fue el mayor error de nuestro gobierno? El otro día un gran amigo a quien aprecio mucho, pero que se equivocó, dijo que somos un fracaso. No lo comparto. No lo comparto por toda la información que le digo. Pero ¿saben qué sí revelo y digo somos un fracaso? En no haber podido construir una narrativa que sí nos ganó la oposición. Nos la ganó. Una narrativa del no hicieron nada. Yo cuando usted guste, Fabricio, y aquí a primera hora, con todo gusto, cuando crea pertinente, como ministro, como ciudadano, vengo, me siento con datos, con información para demostrar lo que hemos hecho, con cualquiera que usted crea pertinente que se ponga acá para debatirlo, con cualquiera. Estoy abierto y dispuesto para debatir, para que la ciudadanía nos escuche. Es obvio que cuando usted crea una narrativa y esa narrativa es replicada permanentemente, se convierte en verdad. Yo estuve en un debate entre Amazonas en el momento en que el presidente le hacían el juicio político por un proyecto, por un contrato suscrito en el 2018. La asambleísta, reelecta, por cierto, que está, y lo digo a viva voz y abierto, la asambleísta Veloz, cuando ya no tenía argumento contra mí, y vea, eso está en las redes sociales, me dijo, ministro, ¿sabe qué? Usted es el ministro que menos ejecuta el presupuesto. Dije, ¿cómo? ¿Cuánto ha ejecutado el No, presupuesto 99.20. este año? No, este año vamos a terminar 99.8. El año pasado 99.20. 99.20. Este año superaré. a octubre, ¿cuánto se ha ejecutado? Creo que estamos en el 84. Déjeme le doy el dato. No le tendría. O sea, usted me está diciendo que usted lidera una cartera de las de mayor nivel de ejecución. Sí, señor. Pero lo que le estoy diciendo también es que estos micrófonos, como en el papel en la historia, ¿no? Aguantan todo. En medio, hablándole a millones de ecuatorianos, dijo, ministro, usted es el que menos ha ejecutado. ¿Sabe qué le dije? Fabricio, si usted me demuestra lo que acaba de decir asambleísta, yo renuncio y haga lo propio, por dignidad pública. Si le demuestro lo contrario, ¿renunciaría usted? No, yo renuncio solo ante el pueblo, algarabías. Lo que quiero decir es que cuando usted tiene un micrófono, tiene que tener dos condiciones, la ética, ¿no? Y documentación para hablar. Todo lo que le he dicho, estoy sometido para que usted haga toda la investigación necesaria, como acucioso es de pero usted, por ejemplo, nos dice, a ver, se ha hecho gestión, usted nos presenta sus argumentos, dice que perdieron la batalla comunicacional, que sí se hizo, señor, etcétera. Pero ¿cómo entiende usted que su ex compañero de gabinete, el doctor Juan Carlos Holguín, hizo una declaración hace pocos días señalando y admitiendo, él ha dicho, un ejercicio de autocrítica, porque yo lo veo así. Para mí la declaración de Juan Carlos Holguín es un ejercicio de autocrítica que siempre será necesario en la política y que no siempre ocurre. Él ha dicho que el gobierno del presidente Lazo, del cual él dijo, yo fui parte, dijo Juan Carlos Holguín, fracasó. ¿Usted cómo asumió esa declaración? ¿Leyó el editorial de Juan Carlos? No le leí, escuché la entrevista, sí, ya, no el editorial. Le voy a enviar, no tengo aquí mi celular, de hecho no vine con el celular, pero le voy a remitir internamente el editorial de Juan Carlos en los cual probablemente, le entiendo yo, se termina disculpando que fue malinterpretadas sus palabras. Le voy a enviar. Más allá de ello, no lo comparto. ¿Y sabe qué? Hemos tenido una gran cantidad de exfuncionarios como mi buen amigo Patricio Carrillo, Bernardo Ordóñez, Alexandra Vela, que cuando han salido han denostado contra el gobierno, quizá porque hemos sido exageradamente tolerantes. Le hago una analogía, yo diría, del argot popular de la vida cotidiana. Usted va a una fiesta, toma, come, baila, se divierte, hace amigos y cuando se va dice, no me gustó la música, aunque bailó toda la noche. Esa es la realidad. Mire usted, yo creo y respeto las formas de pensar de la gente, pero yo soy un hombre que más allá de que mis declaraciones me generen popularidad o no, leal a los hechos y leal a un presidente que me dio la oportunidad de servirle al país como ministro de Estado. Y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Ministro Bernal, para ir cerrando, en su planificación, en la suya, ¿usted igual que el resto del gobierno tiene, digamos, un derrotero hasta fines de noviembre? Así es. Todo, no, de hecho, yo le debo mencionar, Fabricio, qué bueno que toque este tema. En días pasados mencionaba de que el gobierno se viene preparando de mucho tiempo atrás para el proceso de transición, sea quien hubiese sido la ganadora o el ganador, y en este caso el nuevo presidente Daniel Noboa, para entregar a su equipo la información más consistente, documentada, información que le permita tomar decisiones, etcétera. Hay un elemento fundamental, ya lo estamos viviendo, el fenómeno del niño.
y se va a ir acrecentando y encrudeciendo en las próximas semanas. Esto nos llevará no menos que el mes de abril del próximo año, lo cual quiere decir que debemos de entregarle todos los protocolos, los planes de acción que en mi cartera de Estado, por ejemplo, existe. Están identificados los puntos neurálgicos en todo el país, fundamentalmente en las 17 provincias, en los lugares más neurálgicos, para que cuando se recrudezca el invierno y de alguna manera genere esa afectación, podamos garantizar los servicios a los sectores vulnerables que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Esa información está lista, no conozco quién sea mi par, el que vaya a recibir aquello, ojalá Dios mediante pueda hacerlo más pronto para tener una actividad permanente. Mire Fabricio, nosotros, si es que el cambio de gobierno no hay una fecha digamos, oficial, se estima que podría ser el 25 de noviembre, hay quienes dicen el 20 de diciembre, más allá de eso. El último día seguiremos trabajando. Mi compromiso con el país, como ha dispuesto el presidente, será hasta el último minuto. Hoy tenemos gabinete de Estado en donde el presidente dará nuevas instrucciones con respecto al proceso de transición, pero eso no significa que de manera paralela no continuemos trabajando como se debe y como la gente demanda del Ecuador. Ministro, gracias por el tiempo. A usted, Fabricio, muchas gracias. Gracias, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.